¿Alguna vez has sentido que el lugar donde vives no es tu hogar, sino tu prisión? Para Hannah, esta sensación era el aire que respiraba cada mañana. El despertador sonaba a las 4:30, mucho antes de que el sol se atreviera a iluminar las lujosas ventanas de la mansión Park. Sus manos, aunque jóvenes, ya conocían la aspereza de los químicos de limpieza y el frío del agua helada en invierno. Ella no era una empleada contratada, era la arrimada, la niña huérfana que la benevolente Madame Park había acogido por supuesta caridad hace 15 años. Pero la caridad de Madame Park tenía un precio muy alto, la servidumbre total y el silencio absoluto. Hannah se levantó del catre en el pequeño cuarto de servicio junto a la cocina, un espacio que olía a humedad y desesperanza, tan diferente de las amplias suites de mármol en los pisos superiores. Se miró en el pequeño espejo roto que escondía debajo de su almohada. Una joven coreana de 20 años le devolvió la mirada, tenía el cabello largo y oscuro suelto, y una belleza natural que ni siquiera el cansancio crónico podía ocultar, pero sus ojos profundos estaban llenos de una tristeza contenida, una resignación aprendida a base de golpes emocionales. Hoy era el día del gran banquete anual de la empresa familiar, y eso significaba el doble de trabajo y el triple de humillaciones. Mientras fregaba el suelo del gran vestíbulo, asegurándose de que su reflejo se viera en el mármol importado, escuchó los tacones de aguja de Jerry, la hija de Madame Park y la princesa reinante de la casa. Jerry pasó por encima del cubo de agua, pateándolo, accidentalmente, y derramando el líquido sucio sobre el uniforme ya desgastado de Hannah. ¿Acaso eres ciega además de inútil?, siseó Jerry con una sonrisa cruel, sin siquiera detenerse. Hannah no respondió. Aprendió hace mucho que responder solo traía más dolor. Simplemente bajó la cabeza, mordió su labio inferior hasta casi sangrar y comenzó a limpiar el desastre nuevamente, sintiendo como el agua fría empapaba sus rodillas. ¿Hasta cuándo podría soportar esto? ¿Cuánto más podía encogerse su alma antes de desaparecer por completo? Más tarde, mientras pulía la platería en la cocina, su mirada se desvió hacia un retrato antiguo colgado en un pasillo poco transitado, uno que Madame Park siempre intentaba quitar pero que el patriarca de la familia, ahora enfermo y recluido, insistía en mantener. Era una foto de los fundadores originales de la casa, una pareja sonriente con una bebé en brazos. Cada vez que Hannah miraba esa foto, un escalofrío inexplicable le recorría la espalda, una sensación de déjà vu que no podía entender. ¿Por qué esa mujer en la foto le resultaba tan dolorosamente familiar? Justo en ese momento, la voz estridente de Madame Park resonó desde el intercomunicador, exigiendo su presencia inmediata en el estudio para una tarea especial antes de la fiesta. Hannah suspiró, secó sus manos y se dirigió hacia allá, sin saber que esa noche, una simple orden cambiaría el curso de su miserable existencia para siempre. Al entrar al estudio, Madame Park sostenía un viejo relicario con una expresión de puro veneno en su rostro, un objeto que Hannah jamás había visto, pero que su corazón reconoció instantáneamente con un vuelco violento. El relicario en las manos de Madame Park brillaba con una luz fría, casi acusadora. «Encontré esto entre las cosas viejas del ático», dijo la madrastra con una voz que destilaba desdén. «Deshazte de él. Tíralo a la basura. No quiero trastos viejos estorbando antes de la fiesta». Hannah extendió la mano temblorosa para tomar el objeto. Era un relicario de plata, pesado, con intrincados grabados de lirios. Al tocarlo, una descarga eléctrica pareció atravesar sus dedos. ¿Por qué sentía esta conexión visceral con algo que supuestamente era basura? En lugar de ir al basurero, Hannah lo guardó en el bolsillo profundo de su delantal, un acto de rebeldía que le aceleró el corazón. La noche del banquete llegó con un despliegue de riqueza obscena. Hannah fue relegada a servir canapés, invisible para los invitados de alto perfil, una sombra moviéndose entre sedas y trajes de diseñador. Fue entonces cuando él entró. Min-hun, el joven heredero del conglomerado rival, acababa de regresar de Estados Unidos. Su presencia dominó la sala, era alto, con una elegancia fría y una mirada calculadora que parecía atravesar las fachadas sociales de todos los presentes. Jerry, por supuesto, se lanzó inmediatamente hacia él, desplegando todo su encanto artificial. Pero los ojos de Min-hun no se detuvieron en la heredera mimada. Mientras Hannah pasaba con una bandeja de champán, un invitado torpe la empujó, haciendo que la bandeja se tambaleara peligrosamente. Se preparó para el estruendo de copas rotas y la inevitable furia de Madame Park, pero unas manos firmes y cálidas sujetaron la bandeja justo a tiempo. Hannah levantó la vista y se encontró con los ojos intensos de Min-hun. El tiempo pareció detenerse en ese cruce de miradas. Él no la miró como a una sirvienta, la miró como a una mujer, con una curiosidad genuina que la desarmó por completo.
¿Estás bien?, preguntó él, su voz profunda resonando en el pecho de Hannah. Ella solo pudo asentir, incapaz de hablar, sintiendo como el rubor subía a sus mejillas pálidas. Jerry, al presenciar la escena, se puso rígida de celos. Desde el otro lado del salón, Madame Park observaba con ojos de halcón, reconociendo instantáneamente el peligro en esa breve interacción. Esa noche, después de que el último invitado se fue y Hannah terminó de limpiar montañas de platos, se retiró a su cuartucho. Con el corazón aún acelerado por el encuentro con Min-Hun, sacó el relicario de su bolsillo. Sus dedos buscaron el cierre. Estaba atascado por los años. Usó una horquilla para forzarlo, y con un clic suave, el relicario se abrió. Dentro no había una foto, sino una inscripción grabada en el metal: para mi amada hija, la verdadera luz de esta casa. 1998. Y debajo, una pequeña llave dorada de aspecto antiguo. Hannah contuvo el aliento. 1998 era el año de su nacimiento. La verdadera luz de esta casa. ¿Qué significaba eso? ¿Y qué puerta abría esa pequeña llave? El miedo y la esperanza lucharon en su interior, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte. Tenía que encontrar que abría esa llave, y sabía exactamente dónde empezar a buscar: el estudio privado del patriarca enfermo, el único lugar prohibido de la mansión. La pequeña llave dorada quemaba en la mano de Hannah. El silencio de la mansión a las 3 de la madrugada era sepulcral, solo roto por el tic-tac de los relojes antiguos y el latido ensordecedor de su propio corazón. Entrar al estudio del patriarca no era solo romper una regla, era un acto de traición que, de ser descubierta, le costaría mucho más que un castigo físico. Madame Park la echaría a la calle sin pensarlo 2 veces. Pero la inscripción en el relicario, la verdadera luz de esta casa, resonaba en su mente como un mantra. Se deslizó por los pasillos oscuros como un fantasma, evitando las cámaras de seguridad que conocía de memoria. La puerta del estudio era pesada, de roble macizo. Hannah probó la llave en la cerradura. No entró. Una ola de decepción la golpeó. ¿Era una pista falsa? ¿Una broma cruel del destino? Estaba a punto de rendirse cuando sus ojos se posaron en un mueble antiguo en la esquina, un secreter que siempre había estado cerrado. Su intuición le gritó que lo intentara. Se acercó, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la llave. La insertó en la pequeña cerradura del secreter. Giró suavemente. El clic resonó como un disparo en el silencio de la noche. La tapa se abrió, revelando compartimentos llenos de polvo y documentos amarillentos. Hannah comenzó a buscar frenéticamente, sin saber qué buscaba exactamente, hasta que sus dedos tocaron una carpeta de cuero escondida en el fondo falso de un cajón. Al abrirla, lo primero que vio fue una foto. Era la misma pareja del retrato del pasillo, los fundadores originales. Pero esta foto era diferente. Estaban en el jardín de esta misma casa, y la mujer embarazada sonreía con una dulzura que le resultaba desgarradoramente familiar. Detrás de la foto había documentos legales, un testamento y un certificado de nacimiento. Hannah leyó el nombre en el certificado. No era el nombre que ella usaba. Era Park Eun-ho. Nacida en 1998. Hija legítima de los dueños originales de la mansión. El mundo de Hannah se inclinó sobre su eje. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y rápidas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una conmoción tan profunda que le robó el aire. Ella no era una huérfana recogida por caridad. Ella era la heredera. Esta era su casa. Todo lo que había sufrido, cada humillación, cada día de trabajo esclavo, había sido una mentira construida por Madame Park para robarle su derecho de nacimiento. La furia comenzó a reemplazar el shock. Una furia fría y justa. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de su descubrimiento, el sonido inconfundible de la manija de la puerta del estudio girando lentamente congeló su sangre. Alguien estaba entrando. El corazón de Hannah se detuvo. En un movimiento instintivo nacido de años de esconderse, apagó la linterna y se deslizó debajo del gran escritorio de caoba, llevándose la carpeta consigo. La puerta se abrió y la luz del pasillo dibujó una silueta alargada en el suelo. El perfume inconfundible de rosas importadas y malicia llenó la habitación. Madame Park. ¿Quién está ahí?, exigió la madrastra, su voz afilada cortando la oscuridad. Hannah contuvo la respiración, apretando la carpeta contra su pecho como si fuera un escudo. Madame Park encendió la luz principal.
Hannah podía ver los zapatos de su madrastra moviéndose por la habitación, deteniéndose peligrosamente cerca del secreter abierto. «Malditos sirvientes, siempre olvidando cerrar las cosas», murmuró Madame Park con irritación, cerrando la tapa del mueble de un golpe. No notó que faltaba la carpeta. Hannah cerró los ojos, rezando para que no mirara debajo del escritorio. Después de unos minutos agonizantes, Madame Park salió, apagando la luz y cerrando la puerta con llave desde fuera. Hannah estaba atrapada. Pasó el resto de la noche acurrucada bajo el escritorio, leyendo y releyendo los documentos con la escasa luz de la luna que entraba por la ventana. El testamento era claro: en caso de muerte de los padres, la custodia de la pequeña Eun-jo, Hannah, y la administración de la fortuna pasarían a un fideicomiso hasta su mayoría de edad. Madame Park, una pariente lejana y ambiciosa, había manipulado la situación tras el trágico accidente de los padres, asumiendo la tutela y ocultando la verdadera identidad de Hannah para disfrutar de la fortuna como si fuera suya. La crueldad de la verdad era devastadora. Al amanecer, cuando la casa comenzó a despertar, Hannah logró salir por una ventana del estudio que daba al jardín trasero, una ruta de escape que había descubierto años atrás. Regresó a su cuarto de servicio justo a tiempo para ducharse con agua fría y ponerse su uniforme. Pero cuando se miró al espejo esa mañana, la mujer que le devolvía la mirada ya no era la sirvienta sumisa. Había un fuego nuevo en sus ojos profundos, una determinación de acero. Sabía la verdad. Ahora necesitaba pruebas irrefutables y un aliado poderoso. Mientras servía el desayuno a Madame Park y Jerry, quienes la trataban con el desprecio habitual, Hannah las observaba con una nueva perspectiva. Ya no eran sus amas, eran sus carceleras, y pronto, serían sus presas. Ese día, Min-hun regresó a la mansión para una reunión de negocios con el patriarca enfermo. Cuando vio a Hannah en el pasillo, se detuvo. Ella no bajó la mirada como solía hacerlo. Sostuvo su mirada por un segundo cargado de una intensidad que lo desconcertó y lo atrajo aún más. Él sabía que había algo diferente en ella, algo que estaba a punto de estallar. Pero lo que Min-hun no sabía era que Madame Park había interceptado una mirada entre ellos y había decidido que la sirvienta se estaba volviendo una molestia que debía ser eliminada. La tensión en la mansión era palpable en los días siguientes. Madame Park, sintiendo el cambio sutil en la actitud de Hannah y su creciente conexión visual con Min-hun, decidió cortar el problema de raíz. Organizó una pequeña reunión de té en el jardín para las damas de la alta sociedad, con el único propósito de humillar a Hannah públicamente y recordarle su lugar. Hannah fue obligada a servir el té de rodillas, una práctica arcaica que Madame Park desempolvó solo para la ocasión. Las amigas de la madrastra reían y murmuraban, mirando a Hannah como si fuera una atracción de circo. Jerry, disfrutando el espectáculo, tropezó nuevamente, derramando té caliente sobre las manos de Hannah. El dolor fue agudo, pero Hannah no emitió sonido alguno. Solo apretó los dientes, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, negándose a darles la satisfacción de verla llorar. ¿Ves lo torpe que es, madre? Deberíamos descontarle el salario por los daños, se burló Jerry. En ese momento, Min-hun apareció en el jardín, buscando al patriarca. La escena lo detuvo en seco, Hannah de rodillas, con las manos rojas por la quemadura, rodeada de mujeres ricas que se reían de su dolor. Una furia fría se apoderó de él. Ignorando el protocolo y las miradas escandalizadas, Min-hun caminó directamente hacia Hannah, se inclinó y la tomó suavemente de las manos, examinando las quemaduras con una ternura que hizo que el jardín entero quedara en silencio. «Esto es inaceptable», dijo Min-hun, su voz baja pero cargada de autoridad, mirando directamente a Madame Park. «Nadie debería ser tratado así». Ayudó a Hannah a levantarse, un gesto que en el mundo de la alta sociedad coreana era una declaración de guerra. Madame Park se puso pálida de ira, Jerry parecía a punto de explotar. Min-hun no las miró, sus ojos estaban fijos en Hannah. «Ven conmigo, necesitas atención médica para esas manos». Ante el asombro de todos, se llevó a Hannah del jardín, sacándola de la esfera de control de su madrastra por primera vez en años. En el coche de Min-hun, el silencio era denso, pero no incómodo. Él vendó sus manos con cuidado. «¿Por qué soportas esto?», le preguntó finalmente, su mirada buscando la de ella. Hannah, sintiendo por primera vez la seguridad de un aliado, tomó una decisión arriesgada. «Porque no tengo a dónde ir, y porque hay algo en esa casa que es mío». Min-hun frunció el ceño, intrigado. «¿Qué quieres decir?». Hannah respiró hondo. Era el momento del todo o nada.
Madame Park no es quien dice ser. Y yo tampoco. La confesión de Hannah en el coche fue el primer dominó en caer. Min-hun, lejos de descartarla como una loca, escuchó con una intensidad que la sorprendió. Él mismo había tenido sospechas sobre la gestión de Madame Park en la empresa familiar y los rumores oscuros que rodeaban la muerte de los fundadores. La historia de Hannah, aunque increíble, encajaba con las piezas faltantes del rompecabezas. Si lo que dices es verdad, dijo Min-hun, con la mandíbula tensa, estamos ante uno de los mayores fraudes corporativos y familiares de la década. Pero necesitamos pruebas sólidas. Los documentos que encontraste son un comienzo, pero Madame Park dirá que son falsificaciones. Acordaron una alianza secreta. Min-hun usaría sus recursos para investigar discretamente los registros antiguos y las cuentas bancarias, mientras Hannah seguiría siendo los ojos y oídos dentro de la mansión, buscando la prueba definitiva que sabía que existía. La prueba de ADN que la vinculara con el patriarca enfermo, su verdadero abuelo, a quien Madame Park mantenía sedado y aislado. Regresar a la mansión esa noche fue como entrar en la boca del lobo. Madame Park estaba esperando. La bofetada resonó en el vestíbulo antes de que Hannah pudiera siquiera cerrar la puerta. ¿Cómo te atreves a avergonzarme así con el heredero de Grupo Kang?, gritó la madrastra, fuera de sí. Eres una zorra malagradecida. Hannah recibió el golpe sin inmutarse. El dolor físico ya no la afectaba, su mente estaba en otro lugar, enfocada en su misión. Lo siento, señora, dijo con una sumisión fingida que ahora era su mejor arma. Esa noche, mientras limpiaba el despacho de Madame Park como castigo, Hannah notó algo extraño en la caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un cuadro. Había marcas recientes de uso. Sabía la combinación anterior, pero Madame Park la había cambiado. Probó fechas de nacimiento de Jerry, de Madame Park, nada. Entonces, una intuición la golpeó. Probó la fecha del accidente de sus padres. La caja fuerte se abrió con un pitido suave. El interior estaba casi vacío, excepto por una pequeña grabadora de voz digital antigua y un frasco de pastillas sin etiqueta. Hannah tomó la grabadora y presionó play. La voz que emergió era la de Madame Park, años más joven, hablando con un hombre desconocido. El accidente fue perfecto. Nadie sospecha nada. La niña es demasiado pequeña para recordar. La mantendré aquí como sirvienta, bajo mi control. Será mi pequeño secreto y mi venganza diaria. ¿La fortuna es nuestra? La grabación se cortó. Hannah se quedó helada. No solo tenía la prueba del robo de su identidad, sino también la confesión de un asesinato. El peso de la verdad era insoportable. Sus padres no habían muerto en un accidente. Habían sido asesinados. Y la asesina había sido su madre durante 15 años. Un ruido en el pasillo la sacó de su estupor. Alguien se acercaba al despacho. Hannah guardó la grabadora en su ropa interior segundos antes de que Jerry entrara al despacho, buscando unos pendientes perdidos. ¿Qué haces aquí a oscuras, rata de alcantarilla?, espetó Jerry. Hannah, con el corazón latiéndole en la garganta, logró fingir que estaba limpiando una mancha en la alfombra. Jerry la miró con sospecha, pero su propia superficialidad la distrajo y salió refunfuñando. Hannah sabía que el tiempo se acababa. Esa grabación era dinamita pura. Tenía que sacarla de la casa y entregársela a Min-hun. Al día siguiente, la mansión era un hervidero de actividad. Se preparaba la gala de beneficencia más importante del año, que se celebraría esa misma noche en la casa. Madame Park estaba histérica, gritando órdenes. Hannah vio su oportunidad en el caos. Pidió permiso para ir a comprar un ingrediente de última hora que faltaba en la cocina. Madame Park, distraída, accedió a regañadientes. Hannah corrió hacia el punto de encuentro acordado con Min-hun, un café discreto en el centro. Él ya estaba allí, su rostro serio. Cuando escuchó la grabación, su expresión se endureció hasta convertirse en piedra. Esto cambia todo, Hannah. Esto es monstruoso. Min-hun tomó la mano de Hannah sobre la mesa. No puedes volver a esa casa. Es peligroso. Pero Hannah negó con la cabeza. Tengo que volver. Hoy es la gala. Estarán todos los socios, la prensa, la alta sociedad. Es el momento perfecto para exponerla. Además, mi abuelo sigue ahí. No lo dejaré solo. Min-hun entendió la determinación en sus ojos. Bien.
pero no lo harás sola. Esta noche, la gala será el escenario de su caída. Trazaron un plan audaz. Minjun se encargaría de la logística técnica para la revelación durante su discurso en la gala, mientras Hannah debía asegurarse de que el patriarca estuviera presente y lúcido, algo que Madame Park había evitado durante años usando las pastillas misteriosas que Hannah había visto en la caja fuerte. Hannah regresó a la mansión con la adrenalina corriendo por sus venas. La gala comenzó. La música clásica llenaba el aire, el champán fluía, y Madame Park se pavoneaba como la reina que creía ser. Hannah, vestida con su uniforme de sirvienta, se deslizó hacia el ala médica donde estaba su abuelo. El guardia de seguridad no estaba en su puesto, Minjun se había encargado de eso. Entró en la habitación. El anciano estaba en la cama, pálido y débil, conectado a monitores. «Abuelo», susurró Hannah, tomándole la mano arrugada. Él abrió los ojos lentamente, ojos nublados que de repente parecieron enfocarla con una chispa de reconocimiento. «Eun-jo», graznó con voz débil. «¿Eres tú, mi pequeña Eun-jo?» En ese momento de conexión emocional, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Madame Park estaba allí, flanqueada por 2 guardias de seguridad gigantes. Su rostro era una máscara de furia asesina. «Sabía que tramabas algo, maldita bastarda», siseó. «Atrápenla. Y asegúrense de que no llegue a la fiesta». Los guardias avanzaron hacia Hannah, sus sombras llenando la habitación. «No la toquen», intentó gritar el abuelo con las pocas fuerzas que le quedaban, pero su voz era solo un susurro ahogado. Hannah sabía que no podía luchar físicamente contra ellos. Su única opción era ganar tiempo. «¿Vas a matarme también, como hiciste con mis padres?», dijo Hannah con voz clara y firme, mirando directamente a los ojos de Madame Park. La madrastra se congeló por un segundo. «¿De qué estás hablando?». Hannah levantó la barbilla. «Lo sé todo. Sé que no soy una huérfana. Soy Park Eun-jo. Y sé lo que hiciste en 1998. Tengo pruebas». La mención de las pruebas hizo que la seguridad de Madame Park se tambaleara. «Mientes. Llévensela al sótano y enciérrenla hasta que termine la fiesta. Luego me encargaré de ella personalmente». Los guardias agarraron a Hannah bruscamente por los brazos y la arrastraron fuera de la habitación, lejos de su abuelo que intentaba inútilmente levantarse de la cama. La llevaron por pasillos traseros hasta el viejo sótano de almacenamiento, un lugar frío y húmedo donde nunca entraba nadie. La arrojaron al suelo polvoriento y cerraron la pesada puerta de metal con llave. Hannah se quedó en la oscuridad total, escuchando los pasos alejarse y la música amortiguada de la fiesta arriba. Se sentía derrotada. Había estado tan cerca. Minjun estaba arriba, esperando su señal, sin saber que ella estaba prisionera. Golpeó la puerta con frustración hasta que sus puños sangraron. «Abran. Ayuda». Pero nadie podía oírla. Se dejó caer al suelo, las lágrimas de impotencia corriendo por su rostro. ¿Iba a terminar así? ¿Después de todo lo que había descubierto? De repente, su mano tocó algo frío en el suelo de tierra. Era un viejo tubo de metal que sobresalía de la pared, probablemente parte del antiguo sistema de calefacción. Recordó algo que el viejo jardinero le había contado una vez sobre los túneles de servicio que conectaban el sótano con la cocina principal para transportar carbón en los viejos tiempos. Si podía abrir la rejilla. Con una fuerza nacida de la desesperación, usó una piedra suelta para golpear los tornillos oxidados de la rejilla. Uno por uno, cedieron. Hannah se arrastró por el túnel estrecho y oscuro, lleno de telarañas y suciedad, el aire viciado quemándole los pulmones. Era claustrofóbico, aterrador, pero era su único camino hacia la libertad y hacia la verdad. Arriba, en el gran salón de baile, Minjun miraba su reloj con creciente ansiedad. Era casi la hora de su discurso. Hannah no aparecía. Algo había salido terriblemente mal. Subió al escenario, tomó el micrófono y miró a Madame Park, que sonreía triunfante en la primera fila, creyendo que había ganado. Minjun sabía que tenía que improvisar. Iba a exponerla, con o sin Hannah a su lado. Hannah emergió del túnel en la despensa trasera de la cocina, tosiendo y cubierta de hollín de pies a cabeza. Parecía una aparición, un fantasma surgido de las profundidades de la mansión. Los chefs la miraron boquiabiertos, pero ella no se detuvo. Corrió hacia el salón de baile, ignorando las miradas horrorizadas de los invitados al ver a una sirvienta sucia irrumpir en la gala.
En el escenario, Min-hun estaba a mitad de un discurso que se estaba volviendo cada vez más acusatorio hacia la gestión actual de la empresa Park. Al ver a Hana en la entrada, sus ojos se iluminaron con alivio y una nueva resolución. «Damas y caballeros», dijo Min-hun, su voz resonando con fuerza, «he estado hablando sobre la necesidad de transparencia. Pero la verdadera transparencia comienza en casa». Señaló hacia Hana, que caminaba lentamente hacia el escenario, la suciedad en su rostro y ropa realzando su dignidad en lugar de disminuirla. «Les presento a la verdadera dueña de esta casa». Un murmullo de shock recorrió la sala. Madame Park se puso de pie de un salto, pálida como un fantasma. «Seguridad. Saquen a esa loca de aquí. Es una impostora». Pero Min-hun levantó una mano, deteniendo a los guardias. «Nadie la tocará. Porque hoy, la verdad sale a la luz». Hizo una señal al técnico de sonido. Las enormes pantallas detrás del escenario, que mostraban logos corporativos, se pusieron en negro por un segundo. Luego, la voz de Madame Park llenó el salón, clara y nítida, proveniente de la grabación que Hana había recuperado. «¿El accidente fue perfecto? ¿La niña es demasiado pequeña? Será mi pequeño secreto y mi venganza diaria». El silencio en la sala era absoluto, mortal. Todas las miradas se volvieron hacia Madame Park, cuya máscara de arrogancia se desmoronaba en tiempo real, revelando un terror puro. Jerry, a su lado, parecía a punto de desmayarse. Hana subió los últimos escalones hacia el escenario. Se paró junto a Min-hun y tomó el micrófono. Su voz, aunque temblorosa al principio, ganó fuerza con cada palabra. «Mi nombre no es sirvienta. Mi nombre no es arrimada. Mi nombre es Park Eun-ho. Y he vuelto a casa». La multitud estalló en un caos de murmullos y flashes de cámaras. Pero Madame Park, en un último acto de desesperación viciosa, sacó un pequeño objeto plateado de su bolso. Un arma. Apuntó directamente a Hana, sus ojos inyectados en sangre por la locura. «Si no es mía, no será de nadie». Prompt para Gerar Imagen parte 9, 16.9, Ultra Realistic Cinematic, Korean Drama Style, 16.9. Dramatic Climax Scene on a Bright Lilith Stage in a Grand Ballroom. Hana, covered in dirt and soot but standing tall with immense dignity, holds a microphone, addressing a shocked crowd in formal wear. Min-hun stands firmly beside her, supporting her. On screens behind them, audio wavelengths are visible, indicating the recording display. In the audience below, Madame Park is standing, looking unhinged and desperate, pointing a small silver handgun directly at Hana on stage. The crowd is in chaos, some screaming, some recoiling. El tiempo pareció ralentizarse. El grito de la multitud, el movimiento de Min-hun lanzándose para cubrir a Hana, el dedo de Madame Park apretando el gatillo. El disparo resonó, un trueno ensordecedor en el salón de baile. Pero la bala no dio en su blanco. En el último segundo, un guardia de seguridad que había escuchado la grabación y finalmente entendido la verdad, se abalanzó sobre Madame Park, desviando el tiro hacia el techo. El caos se apoderó del lugar. La policía, que Min-hun había alertado en secreto horas antes, irrumpió en el salón. Madame Park fue esposada, gritando maldiciones y negando todo, mientras Jerry lloraba histéricamente en un rincón, su mundo de privilegios colapsando a su alrededor. Hana, temblando por la adrenalina y el shock, se aferró a Min-hun, quien la abrazaba con fuerza protectora. «Se acabó», le susurró él al oído. «Estás a salvo». Se acabó. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones legales, pruebas de ADN que confirmaron lo que Hana ya sabía, y la exposición mediática de los crímenes de Madame Park. La madrastra fue condenada a cadena perpetua por fraude, secuestro y el asesinato de los padres de Hana. Jerry, cómplice por silencio y disfrute, enfrentó sus propios cargos y la ruina social y financiera. Hana, ahora legalmente Park Eun-ho, heredó todo. Pero lo más importante fue el reencuentro con su abuelo. Aunque débil, el anciano lloró de felicidad al tener a su nieta de vuelta, pidiéndole perdón por no haberla protegido antes. Hana lo perdonó, el rencor no tenía lugar en su nueva vida. Semanas después, Hana estaba en el jardín de la mansión. Ya no llevaba el uniforme de sirvienta, sino un vestido elegante que resaltaba su belleza natural. La casa, una vez su prisión, ahora se sentía diferente, luminosa, finalmente suya. Min-hun se acercó a ella, tomando su mano con suavidad. La conexión entre ellos, forjada en el fuego de la adversidad,
Se había convertido en un amor profundo y genuino. La casa se ve diferente ahora, dijo Min-Hun, sonriendo. Hana asintió, mirando la puesta de sol sobre su hogar. Sí. Porque ya no hay sombras escondidas. Se volvió hacia él, sus ojos profundos ahora brillando con esperanza y paz. Había vivido como sirvienta en su propia casa, pero el pasado había revelado su verdadero origen, y el futuro era finalmente suyo para escribirlo.